Bienvenidos a 5x500, la cuarta temporada de 5x5. Nos da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes. Así es, y si ustedes se preguntan el por qué el cambio del nombre... De acuerdo a mi base de datos, hay un error con el nombre del programa. Esto es 5x5, no 5x500. Favor de corregir. ¿Eureka? ¿Te ves muy bien? Bueno, pues al menos combinas bien con nuestro estudio. Qué buena actualización te hicieron. Qué amable eres, Julián. Se agradece el detalle, pero sigue sin corregirse el error. Vale, ¿le puedes explicar a Eureka del por qué el cambio de look, el cambio del estudio y de por qué ahora nos llamamos así? Claro que sí, Julián. Verás, Eureka, este año se conmemora una fecha importante en la historia de México. Justamente un 13 de agosto, pero de hace 500 años, es que fechamos la toma de México Tenochtitlan. Y este año se ha debatido mucho con referencia a ese tema y sea cual sea nuestra postura al respecto, no podemos negar la importancia de la fecha. Hablando de esto, yo tengo una duda que siempre me surge con estos temas. Y aprovechando, pues quiero aclararla. ¿Cómo está bien dicho? ¿Mexica o azteca? Pues, si nos ponemos estrictos, los aztecas son los que salieron de aquel mítico lugar llamado Aztlán por ahí del siglo VI. Y los mexicas son uno de los grupos humanos que habitó México Tenochtitlan y que se consolidó como imperio hasta el siglo XIII. Entonces estamos hablando de dos grupos diferentes y en dos periodos diferentes de tiempo. Ok, pero yo he leído que casi siempre se refieren a él como el Imperio Azteca. ¿Por qué es tan complicado ponerse de acuerdo? Pues, bueno, no hay una sola forma de tener la verdad absoluta y además el conocimiento no es estático, entonces los investigadores tienen ahora más herramientas para diferenciar esos dos grupos. Y además nuestras inquietudes con respecto a un tema también cambian con el paso del tiempo. Así que hay muchas versiones sobre un hecho y no por eso todas son incorrectas. Alerta. Mi sistema tiene otro conflicto de datos. ¿Qué pasa, Eureka? Si están diciendo que no hay una sola versión, entonces cuando me pregunten, ¿cómo daré una respuesta correcta? Pues todo depende de lo que quieras saber. Una cosa son los datos duros y otra el valor que le damos a esos datos. Hay muchas formas, por ejemplo, de comprobar que la toma de Tenochtitlan sucedió en 1521. Eso es el dato duro, pero cada quien tiene su manera de contar la historia. Que si somos los vencidos, que si nos vencieron, que si somos traicioneros, todo eso es interpretación. Nuestras dudas e inquietudes y las respuestas que damos hablan de nuestro presente y de cómo pensamos nuestra historia. Claro, somos lo que contamos sobre nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes dicen que nos conquistaron o que conquistamos? No es tan fácil de responder eso, ¿verdad? Por eso, en esta temporada vamos a tratar de desenredar las historias que nos han dicho y que repetimos sobre el pasado de nuestro país. Así que acompáñenos en este viaje hacia el pasado para analizar nuestra identidad. Hoy hablaremos del tema que da inicio a nuestra temporada. Esto es 5x500, las guerras de conquista. ¿Por qué contamos lo que contamos? El primer asunto a desenmarañar está en el nombre mismo, Conquista de México. Eureka, ¿cuántos resultados encuentras si buscas Conquista de México? Encontré 144,000 resultados en Google. Pues son muy pocos, ¿no? A ver, elige uno y cuéntanos qué es lo que dice. Aquí tienes información. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del Imperio Azteca, logrado por el ejército español y un ejército conformado por tlaxcaltecas, texcocanos y totonacas, bajo la conducción de Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1492 y 1521. Gracias, Eureka. Justo lo que nos comentabas, Vale. En esta entrada que nos leyó Eureka se refieren a él como el Imperio Azteca. Exacto. Y además, ya que estamos poniéndonos rigurosos con los nombres, habría que preguntarnos, ¿realmente los españoles conquistaron México? Porque en ese entonces todavía no existían los estados-nación, ni España, ni mucho menos México. Entonces, ¿cómo pudieron conquistar una nación que todavía no existía? Exacto. Y además, ¿qué estamos entendiendo por conquista? Todo esto resulta un poco complicado, pero por suerte, para el programa de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Fujiyaki, doctor en antropología y profesor en el posgrado en estudios mesoamericanos y en la licenciatura en antropología de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más sobre la conmemoración de estos 500 años. ¿Qué tal, Valeria? Es un gusto estar con ustedes en este programa. Doctor,
¿A qué nos referimos cuando usamos el término conquista? Bueno, es un concepto complicado, pero principalmente es un proceso histórico, o antropológico y biológico. Entonces es como también una oportunidad para repensar la manera en que México ha contado su historia y que justamente a través de estos 500 años podemos ver que este año ha permitido que se vuelva más polisémico el término de conquista. Entonces hay que entender que no existe una versión fija ante un hecho del pasado. El cómo y el por qué siempre están en constante debate. Igual que en un chisme, si no sabes es difícil opinar. Por ejemplo, una de las versiones que hemos escuchado es que los mexicas perdieron ante los ibéricos porque cuando los vieron por primera vez con sus armaduras y montados sobre sus caballos, animales que ellos no conocían, pensaron que era un ser enorme de 4 patas e incluso algunos textos dicen que los confundieron con Quetzalcóatl. Y quizá sí pensaron eso en algún momento, pero tuvieron mucho tiempo para darse cuenta de que no era así. Sí, tienes razón, Julián, porque eso que llamamos guerra de conquista no fue una batalla de unos días, sino un proceso que duró casi 3 años y eso solo si contamos la toma de Tenochtitlan. Así que los mexicas tuvieron muchos meses para darse cuenta de cómo eran los invasores, incluso para negociar con ellos. Y ese proceso que llamamos conquista de varias maneras sigue vigente hasta el día de hoy. Exactamente. Y preguntarnos qué es lo que estamos contando de nuestro pasado nos va a ayudar a entender cómo nos concebimos en el presente. Los dos bandos, personajes en conflicto. Como toda buena historia, lo primero es conocer a los personajes. En este caso, a simple vista, pareciera que tenemos 2 bandos claramente definidos, españoles y mexicas. Pero de acuerdo a la información que nos leyó Eureka, podemos señalar a más grupos involucrados en la contienda. Por ejemplo, mencionó al ejército tlaxcalteca, al texcocano y al totonaca. Cierto, Julián, los españoles tuvieron muchos aliados mesoamericanos y del otro lado, los que pelearon contra los españoles no fueron solamente mexicas. Había una diversidad de grupos que se diferenciaban por su historia, conocimiento, oficios y lengua. Doctor, ¿cuál era el mosaico cultural al que se enfrentaron los españoles durante el sitio de Tenochtitlan? Pues mira, Valeria, el mosaico es muy complejo también. Eran colectivos que estaban en constante disputa entre ellos. Entonces hay mucho flujo de personas, de hombres y mujeres, de un colectivo a otro y al mismo tiempo ir cercando a los otros colectivos para que se incorporaran a sus huestes, ya sea de manera horizontal o de manera subordinada. Además, desde que hubo noticias de la llegada de los españoles en 1519 hasta la toma de Tenochtitlan en 1521, las opiniones con respecto a la guerra cambiaron mucho en ambos bandos. Había quienes querían que se pactara la paz, como en su momento lo intentó el güey Tlatoani Moctezuma, y había quienes querían resistir hasta el fin, como sucedió con Cuauhtémoc. El bando español era un ejército que más bien peleaba a nombre de la corona española, aunque quizá mezclaban su lealtad hacia los monarcas con sus intereses personales. Y además de sus aliados mesoamericanos, los invasores llegaron acompañados de esclavos africanos y de las Antillas. Y todos ellos no habrían podido llegar hasta el actual Valle de México sin la dirección de traductores, guías e incluso espías. Y ahí las mujeres tuvieron un papel muy importante. Quizá el caso más conocido es el de Malitzin, que fue la principal traductora y guía de Cortés en estas tierras, pero hubo muchos más. Ibéricos y tlaxcaltecas convencieron a mucha gente de aliarse con ellos. A unos los convencieron por las buenas, a otros por las malas, y otros más se les adelantaron y fueron ellos quienes propusieron aliarse con los españoles. Creo que estaría bien saber quiénes salieron con ellos, ¿no crees? Doctor, ¿sabemos quiénes salieron con los españoles? Sí, Julián. Bueno, en principio los españoles, podemos decir que los españoles lucharon al lado de los tlaxcaltecas, ¿no? Es decir, entonces los españoles se supieron aliar a una serie de conflictos bélicos anteriores, como ya he mencionado, y estaban los tlaxcaltecas, entonces estaban los colhuas, los chalcas, otomíes, texcocanos, anteriormente aliados a México Tenochtitlan, fueron sucumbidos a través de las negociaciones, a través de los tratos, tanto de guerra como con promesas postbélicas, que se sumarían a ellos. También venían africanos, se habla de que venían taínos, indígenas del Caribe, y bueno, también lucharon al lado de los españoles el virus, ¿no? Algunas otras divinidades que siempre se ponen en las narraciones, tanto
de fuentes españolas como de fuentes indígenas, también se habla siempre de seres que no son solamente los humanos, ¿no? Y tenemos definitivamente objetos que luchan, que hay una convergencia entre la tecnología europea y también tecnología americana, y los objetos también se pueden contar como aliados, digamos, en estas luchas para los españoles. Como vimos, ninguno de los bandos era homogéneo. De ambos lados existía una diversidad de orígenes, pero también de opiniones con respecto a la situación. Y desafortunadamente, esa no es la historia que nos enseñan en la escuela, la que estamos acostumbrados a oír. De hecho, ¿sabían que las historias sobre nuestro pasado cambian dependiendo de los intereses del grupo en el poder que las cuenta? Y veremos un poco más sobre esto en el punto número 3. El arte de la guerra. Al hablar sobre la conquista, siempre pensamos en un ejército de españoles superiores en armamento y estrategia, encabezados por Hernán Cortés, que con astucia e ingenio lograron someter a una de las mayores civilizaciones de Mesoamérica. De acuerdo a algunas fuentes de internet, los españoles no fueron para nada superiores, al menos no en número. Se estima que los ibéricos correspondían al 1% del total de tropas que derrotó la capital Tenochca. Imagínate, si los españoles representaban el 1% de las tropas que atacaron la capital mexica, es evidente que se valieron de muchos medios para ganar esa guerra. Y además no es que sus enemigos no supieran del arte de guerra, porque para llegar a ser el imperio mexica, seguramente sabían pelear y someter a otros. Entonces ambos bandos tenían su camino recorrido en el arte de la guerra, porque, bueno, hasta donde yo sé, los españoles aprovecharon la herencia de los conocimientos militares que desarrollaron después de 8 siglos de guerra entre la corona española y los moros. Además tenían a su favor la pólvora y los metales que les servían como armas y escudos. Cierto, pero ellos no eran los únicos con ventajas, ¿eh? Los mexicas tenían a su favor el conocimiento del terreno. Fue por eso muy importante para los españoles hacer alianzas con los antiguos enemigos mexicas. Por ejemplo, ¿sabías que uno de los principales factores que determinaron el destino de este conflicto fue el agua? ¿Te refieres a eso de que nos enseñaron en la escuela de que Hernán Cortés mandó destruir los acueductos que suministraban el agua potable a la ciudad? Bueno, no, eso de hecho fue una muy buena estrategia, pero me refiero más bien a las batallas navales. ¿Batallas navales en Tenochtitlán? Sí, acuérdate que estaba rodeada por agua. De hecho, era agua salada, por cierto, por eso era importante los acueductos que llevaban agua dulce a la ciudad. En esas aguas saladas se llevaron a cabo varias guerras anfibias, y muchos de los pueblos de la Cuenca de México ya dominaban las guerras anfibias antes de la llegada de los españoles. Pero Cortés, que hay que decirlo fue un muy buen estratega, adoptó esa táctica para sitiar la ciudad de los mexicas tanto por tierra como por agua. Recuerdo que en la escuela de hecho nos dijeron que Cortés destruyó los barcos en los que llegaron de Europa para que sus soldados no tuvieran la tentación de irse. Pero entonces estos fueron otros barcos. Sí, Cortés supo hacer alianzas con quienes sabían construir embarcaciones en estas tierras y además sabían de dónde sacar los materiales para construirlas. Pero vamos a preguntarle a nuestro especialista. Doctor, ¿cómo y quiénes construyeron los bergantines que usó Cortés? Bueno, los bergantines fueron elaborados en Tlaxcala, ¿no? Justamente, pues recordemos que México Tenochtitlan era una ciudad rodeada de agua y la lucha acuática fue súper importante. Entonces se hace en los diseños, lo generan las tropas de Hernán Cortés, y el diseño de las maderas y todo eso, y se decide que se haga en Tlaxcala por allá en octubre de 1520 más o menos. Después de que se arman con las maderas de los bosques de aquellos lados y con las manos de obra, se narra en las fuentes al carpintero de Rivera Martín López y a un ayudante que es Andrés Núñez, que estaban ahí. Con toda la mano de obra dicen de que muy buenos carpinteros, ¿no? Se mencionan, y también eso por parte de las maderas y toda la cuestión de los metales y los amarres se busca en los distintos, en Veracruz, y se manda a llamar a distintos como Cuba, lugares como Cuba, lugares donde había ya las batallas y donde estaban los barcos donde llegaron los españoles.
se desarmaban y toda la metalurgia y toda la parte que no se conseguía aquí, porque era la parte metálica, se traían de los otros lados. Entonces se arman, se corta la madera, se arman en Tlaxcala, se desarman y se trasladan a Texcoco, donde se construye un tipo de puerto, y a partir de ahí los hacen zarpar hacia la invasión de México Tenochtitlan. Con esto podemos ver cómo las alianzas políticas influyeron para ganar las batallas. Sí, y además Cortés supo identificar los puntos clave desde donde los guerreros mexicas atacaban al ejército español por agua y colocó ahí a sus hombres. Mira, Eureka, ¿cuáles fueron esos puntos clave? Estos puntos clave fueron Xaltocan, Tacuba, Coyoacán y Xochimilco. Tras varios triunfos en el sur del lago de Texcoco, los españoles, apoyados por pobladores que les ofrecieron sus canoas, y los hombres de Iztapalapa, Huitzilopochtli, Mexicalcingo, Culhuacán, Mixquic y Cuitláhuac, inician el sitio de Tenochtitlan, que finalmente terminaría por caer. O sea que estas batallas anfibias fueron una estrategia importante, ¿no? Tanto para el surgimiento como para la caída de Tenochtitlan. Bueno, definitivamente esto nos da otro panorama sobre la historia de la conquista. Así es, Julián. Pero antes de continuar con este 5x500, es momento de hacer un corte. Y mientras, déjenos sus comentarios en las redes sociales sobre qué opinan de las guerras de conquista. Y estaremos de vuelta en un instante. Estamos de vuelta en 5x500 justo para llegar a nuestro siguiente punto. Conexiones y desconexiones, salud y enfermedad. Cuando pensamos en conquistas o guerras, nos vienen a la mente escenas de luchas violentas y personajes que interpretamos como héroes o villanos. Bueno, y aunque la llegada de los ibéricos al continente implicó múltiples confrontaciones, la conquista no solo se explica por lo que sucedió en el campo de batalla. Además de las armas y estrategias planeadas para el combate, existió otro factor que fue decisivo para el desenlace de esta contienda y que además nadie planeó, al menos no en un inicio. Me refiero a las enfermedades. Los invasores trajeron consigo nuevos animales y plantas a nuestro continente, pero también nuevas bacterias y virus que provocaron muchas dolencias. La conquista hizo que se conectaran personas y organismos que nunca antes habían estado en contacto. Bueno, y como ya nos dijo Eureka, a la llegada española, más allá del ámbito cultural, el encuentro también se dio con todo lo que los acompañaba: artefactos, objetos y animales nunca antes vistos. Y por supuesto, pues algunas enfermedades también nunca padecidas. Sí, como la viruela, que también llamaron Huitzahuatl o Gran Lepra, que comenzó a propagarse en 1520 y se extendió rápidamente por toda la región. En los siguientes 100 años, se registraron más de 8 epidemias relacionadas con el sarampión, salmonela, tifo y peste bubónica. La mayoría de los españoles contaban con cierta inmunidad ante estas enfermedades, pero el encuentro fue mortal para las poblaciones locales. Bueno, y algunos expertos opinan que hubo una reducción de hasta el 90% de la población total, lo que obviamente ocasionó una crisis demográfica, cultural y social en los pueblos mesoamericanos. Entonces, más que una batalla militar, la conquista fue un conjunto de muchas batallas libradas y contra múltiples enemigos. Enemigos incluso microscópicos y letales. A 500 años. A ver, vale. Entonces, por lo que hemos visto en este 5x500, ¿con qué podríamos ir cerrando el tema? Bueno, pues ya vimos que la conquista no se dio entre bandos homogéneos y que además no existían los estados-nación, por lo que no fue precisamente México contra España. Y también vimos que se dieron alianzas entre grupos mesoamericanos y los ibéricos y hubo muchos cambios de estrategias y de bandos. Sí, otra cosa importante es que los invasores supieron aprovechar las estrategias mesoamericanas de la guerra, como las alianzas y las batallas anfibias. Y que los grupos mesoamericanos sufrieron colapsos demográficos terribles por nuevos virus y otras enfermedades, por el hambre y por trabajos extenuantes. Y gran parte de la población fue despojada de sus territorios, fuentes de agua y recursos, lo que los forzó a modificar la forma en que producían sus alimentos, procuraban su salud y se relacionaban con su medio. O sea que la conquista no fue una sola batalla, tuvo muchísimos elementos y duró siglos. Exacto. Se trata de un proceso larguísimo y que en muchos aspectos no ha acabado. Por ejemplo, casi todos los mexicanos hablamos español. Ah, pero no todos. Exacto, no todos. Hay lenguas originarias que existían antes de la llegada de los europeos y que se siguen hablando por miles de personas, o sea que siguen en resistencia. Y en ese sentido, la conquista es un proceso que se sigue padeciendo.
Entonces podemos concluir que la conquista no fue solo la batalla por la toma de Tenochtitlán, sino un proceso que inició con ella y que sigue siglos después. Y lo peor es que lo que sucedió en Tenochtitlán ha sucedido y sucede en muchísimas regiones del planeta. Tienes razón, Vale. Sucedió en este y en otros continentes y seguramente sigue pasando en la actualidad. Oye, ¿pero crees que todos estos sucesos también hayan tenido consecuencias en el medio ambiente? Es muy buena pregunta. A ver qué nos dice nuestro especialista. Doctor, ¿podría darnos algunos ejemplos de cómo la conquista tuvo repercusiones en los problemas ambientales que se viven en México actualmente? Claro que sí, Valeria. Me parece que uno de los ejemplos más claros es justamente pensar en el desecamiento del lago, por ejemplo, ¿no? indirectamente. Está claro que no se pensaba que en aquel momento el agua podía escasear como está escaseando 500 años después. Me parece que es la parte acuática, la parte justamente de aquello que ayudó a derrotar al sitio de México Tenochtitlan, que fue el agua, ¿no? Y toda esta tecnología acuática. Me parece que en términos de quienes seguimos habitando estos lugares, históricamente el tiro salió por la culata, ¿no? Es decir, o el agua salió por la culata, ¿no? Es decir, la parte donde ese poblamiento y esa destrucción que se hizo del lago, pues nos está repercutiendo hasta ahorita. Eso podría ser uno de los ejemplos, y se tendría que analizar de manera también más puntual todas las especies que se fueron perdiendo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el ajolote, ¿no? Bueno, no se trata únicamente de limitar el uso de los combustibles fósiles, sino de revisar las formas en que grupos humanos de diferentes culturas se han relacionado entre sí, como ocurrió en el encuentro entre los grupos de los españoles y el de los habitantes de lo que ahora es México. Claro, y de cómo nos relacionamos con el planeta entero, con todas las especies que lo habitamos, con la biodiversidad, el agua, el aire, las tierras, las cosmovisiones y, por supuesto, la cultura. Así es. La cultura y los 500 M. Y justamente es en la cultura donde se ve reflejado mucho de lo que hemos visto en este programa. ¿Conquista o no conquista? Sin duda es un tema muy polémico y qué mejor que contar con las diferentes versiones y las más comunes. Eureka, de las miles de entradas que encuentras sobre el tema, ¿nos podrías mencionar algunas de las más consultadas? Haciendo búsqueda. Aquí tienes algunos títulos que resaltan en los aparadores de algunas librerías. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Cartas de relación, de Hernán Cortés. Visión de los vencidos, de Miguel León Portilla. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y habría que considerar los textos e investigaciones que actualmente se realizan para acrecentar ese pasado. Porque así como vimos que el pasado y la historia no es estática, también puede crecer más. Por ejemplo, cada vez hay más registros de voces que no se habían tomado en cuenta, como el lienzo de Tlaxcala. Bueno, pero además de investigaciones y de este tipo de textos, existen también muchas novelas que hablan sobre el tema. La verdad, no sé qué tan rigurosas sean, pero con lo que hemos visto hoy, sin duda nuestro punto de vista será mucho más amplio. Sí, esa es la importancia de entrarle a estos temas. Doctor, ¿podría recomendarnos algún libro, película o exposición que pudiera acercarnos más al tema? Claro que sí, yo estoy muy entusiasmado con el proyecto de Noticonquista y hace 2 números hicieron un número sobre los cómics, sobre varios artistas con novelas gráficas. Por ejemplo, está José Luis Pescador, Camilo Moncada, Paul Gauguin, Luis Forghetti, Daniel Parada, que nos invitan a ver la conquista de manera con otras narrativas, que me parece muy interesante, y también las nuevas fuentes, las páginas de internet como el lienzo de Tlaxcala o la propia Noticonquista. Como ya vimos, cuando hablamos del pasado no hay versiones fijas, se trata de interpretaciones. Y aquí no es nuestra intención decir cuáles son mejores o peores, sino demostrar que no existe una sola. Y si hay muchas versiones, habrá que preguntarnos cuál queremos contar y por qué. Desafortunadamente, este programa está llegando a su fin, pero no nos podemos ir sin antes conocer a nuestro invitado un poco más de cerca. ¿Tiene un autor de literatura favorito?
Así rápidamente, Juan Rulfo Borges, no favorito, pero sí, ellos dos los leo mucho. ¿Cuál es el personaje histórico que más admira? Me gusta mucho, ahora justo en esta historia de conquista, los nuevos personajes que no se conocían, ¿no? Entonces, como esos personajes anónimos que ahora estamos conociendo. Por ejemplo, toda la reconfiguración de Malintzin es una de las más importantes, pero están saliendo justamente, por ejemplo, todas las mujeres que acompañaban a aquellos que atacaron, por ejemplo, los 4 puntos, ¿no? Las 4 calzadas, venían acompañadas de mujeres que cumplían la misma función de Malintzin. Entonces, esos personajes que yo antes de estos 500 años no los conocía, me gustan mucho. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? Yo creo que iría a donde fue la primera vez que utilizaron el fuego para cocinar. ¿Cuál es su momento preferido del día? Tomar café, ¿no? El primer sorbo del café me gusta mucho. Y cuando hay abrazos con las personas que uno quiere. ¿Cuál es su mayor temor? Yo creo que al dolor justo de los seres queridos, y también me da miedo la autodestrucción colectiva, así como hacia donde nos dirigimos. Le agradecemos al doctor Fujiyaki por ayudarnos en este tema tan complejo. Muchas gracias por ser nuestro primer invitado de esta temporada. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Valeria. Ha sido un gusto enorme estar aquí con ustedes. Hasta luego. Hemos llegado al final de este programa. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que pueden ver la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y queremos invitarlos a participar con esta pregunta que les dejamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Somos los conquistados? O los conquistadores. O otra opción, porque ya vimos que las cosas no son blanco y negro nada más. Así que dejen sus respuestas en los comentarios de redes sociales. No se pierdan el resto de los episodios de 5x500, ya que les tenemos muchos temas muy interesantes preparados. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!